Muy buenas tardes y bienvenidos a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del profesor Carmelo Vázquez, catedrático de Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesor Carmelo Vázquez. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y, desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Presentar al profesor Carmelo Vázquez es presentar a una de las figuras más relevantes de la psicopatología y la psicología clínica en nuestro país, a un consagrado docente de universidades de todo el mundo y también a uno de los investigadores españoles de mayor prestigio y proyección internacional. Para orgullo complutense, el profesor Carmelo Vázquez se licenció en la Universidad Complutense de Madrid en 1981, se doctoró en 1987 en esta misma universidad en la que ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, siendo catedrático desde 2005. Desde sus inicios, el profesor Carmelo Vázquez siempre demostró una gran inquietud por ampliar sus horizontes académicos y establecer colaboraciones internacionales. Así, estuvo ya en los 80 con una beca Fulbright postdoctoral como profesor visitante de la Universidad de Northwestern en Chicago. En realidad, aquello no era más que el inicio de un camino de becas competitivas como la del AMO o la Salvador de Madariaga, y el presagio de fructíferas estancias internacionales futuras en prestigiosas universidades como la de California, en San Diego o la de Harvard. De hecho, el prometedor futuro del profesor Vázquez se vislumbraba tanto desde el principio de su carrera que ya en 1997 era reconocido por la European Association of Psychological Assessment como el psicólogo europeo menor de 40 años con la trayectoria académica y profesional más distinguida. Esta pasión y su prestigio internacional se han mantenido a lo largo de los años en una destacada carrera académica e investigadora centrada fundamentalmente sobre la psicopatología, la salud mental y la psicología positiva, unas áreas sobre las que ha publicado más de 200 artículos científicos en revistas internacionales de gran impacto. También ha dirigido más de 30 tesis doctorales y más de 50 proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas, tanto nacionales como internacionales. No en vano, el profesor Carmelo Vázquez es uno de los científicos más influyentes de nuestro país a nivel mundial, formando parte, por ejemplo, del 1% de los investigadores más productivos según la lista de la Universidad de Stanford en el año 2022. Esta calidad investigadora también ha sido reconocida en nuestro país en el ámbito de la política científica, donde el profesor Carmelo Vázquez ha trabajado como gestor del área de psicología del Plan Nacional I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación, llegando a ser el primer presidente del área de psicología de la Agencia Estatal de Investigación. Además, el profesor Carmelo Vázquez ha destacado también por algunas aportaciones para mejorar nuestra sociedad con la psicología científica. Tal es el caso de su actividad como miembro del equipo fundador de un sistema de intervención en incidentes críticos para Médicos Sin Fronteras, España, o su colaboración en el año 2021 en el informe España 2050 que elabora Presidencia del Gobierno con el objeto de prepararse para las transformaciones económicas, sociales, demográficas y ambientales que se espera ocurran en el futuro. Y desde luego ha llegado a la sociedad a través de diversos libros sobre el bienestar psicológico, como el estudio científico del bienestar, fundamentos para una psicología positiva aplicada, o su famoso libro Optimismo inteligente, en coautoría con la profesora María Dolores Savia y con el prólogo de Martin Seligman. Su prestigio académico y científico le ha llevado a obtener diversos premios y reconocimientos, como por ejemplo el Premio Nacional de la Obra Social de Caja Madrid por su trabajo sobre salud mental y exclusión social, y también a tener una destacada presencia y un papel relevante en asociaciones de psicología, como la Asociación Internacional de Psicología Positiva,
de la que ha sido presidente, o en la Sociedad Española de Psicología Positiva, en la que ha sido fundador y presidente. Así pues, es un privilegio tenerle hoy aquí para compartir sus conocimientos y experiencias con su conferencia Integridad en la investigación psicológica, cosas que no me enseñaron cuando fui estudiante. Una conferencia muy interesante en la que además ahora actualmente él está bastante implicado en este tema, tratando además de desarrollar y desarrollando procesos de formación en nuestra querida Universidad Complutense sobre estas cuestiones. Muchas gracias, profesor Carmelo Vázquez, por estar aquí. Cuando quiera, puede comenzar. Gracias. Muchas gracias, profesor García Vera, querida Maripaz, por estas palabras tan amables como siempre y tan cálidas, ¿no? Eh, Comentaba con Maripaz García Vera antes de empezar que posiblemente este no era un tema de los más sexys que puede tratar una academia, pero nos parecía que era de enorme relevancia, ¿no? Y yo creo que es hablando de los retos del futuro que tiene nuestro país, ¿no? Hablando de este informe España 2050, pues quizás unos retos que existen, ¿no? En la ciencia del futuro, en la ciencia psicológica del futuro, tiene que ver con integrar, de hecho, ¿no? Estos aspectos del buen funcionamiento ético de la investigación en nuestra práctica diaria. Y sobre esto es sobre lo que quería hablar. Creo que aquí estamos. Creo que se ve la pantalla ahora. Maripaz. Sí, sí, De perfectamente. acuerdo. Muchísimas gracias y comenzamos con esta charla sobre sobre un título que apela a un vacío, ¿no? Un vacío en mi formación. Quizá la gente piensa que los académicos somos gente de saberes ilimitados y bastaba, yo, desde mi punto de vista, por mi experiencia personal y mi conocimiento de mis limitaciones, sé que esto no es así y sé que en mi formación ha habido algunas lagunas y lagunas que no son achacables a, desde luego a los maestros que me han formado, ¿no? Recordaba Maripaz cómo efectivamente me licencié en la Facultad de Psicología en el curso 80-81 y de hecho hay cosas sobre la integridad científica y la integridad de la investigación psicológica que no me enseñaron porque no podían ser enseñadas, porque son cosas que han ido surgiendo, elementos que han ido surgiendo y se han ido suscitando en la investigación científica en los últimos 10, 15, 20 años y por tanto no podía ser posible que esto pudiera estar presente, ¿no? En aquellos momentos. Am, Me gusta mucho esta presentación que hizo Robin Murray. Robin Murray es uno de los grandes investigadores de la esquizofrenia. Ha publicado más de 850 artículos en revistas internacionales y es Lord, fue nombrado Lord por la reina de Inglaterra. En fin, es uno de los investigadores más reconocidos en el ámbito de la esquizofrenia, profesor de psiquiatría en el Psychiatric Institute en Londres. Bueno, en este artículo de recopilación de su vida se atrevió a escribir algo que difícilmente quizás se puede ver en otros colegas, ¿no? En cualquiera de nosotros, ¿no? Que es un reconocimiento público de los errores que ha cometido en su carrera como investigador. Y en ese artículo escrito en la Esquizofrenia Bulletin, que lo recomiendo vivamente, son 4 o 5 páginas llenas de humildad y de orgullo también, ¿no? Por lo mucho que ha podido aprender también en este tiempo. Él, de algún modo, expone que ha cometido errores en su carrera científica. Algunos tienen que ver con haber ignorado los factores sociales que contribuyen a una patología tan grave como la de la esquizofrenia durante 20 años, aparte de otras cuestiones más relacionadas con la neuroquímica de la esquizofrenia. Pero lo interesante es que acaba el artículo diciendo qué he aprendido. Mi exposición de hoy justamente va a enfocarse en qué cosas están pendientes por resolver, pero cuántas cosas hemos aprendido. Les aseguro que son muchas las cosas que hemos aprendido en este camino, todavía no escrito, todavía en cursos sobre la integridad científica. Muchas veces lo que conocemos por integridad científica, sobre todo el ciudadano medio, se relaciona con escándalos que aparecen de vez en cuando, o a veces ocasionalmente, en los medios de comunicación más conocidos, en medios como el Financial Times o la prensa nacional o en revistas señeras de la ciencia como Science, en la que aparecen una y otra vez
artículos, noticias de alcance en las que se plantean límites en la integridad de los científicos, en la integridad de cómo se ejecutan o cómo se realizan actividades científicas. Hoy mismo los periódicos pueden encontrar algunas de estas noticias, incluso en primera plana, ¿no? Pero realmente, más que hurgar en esa vida, aunque hablaremos de algunos problemas que pueden limitar la integridad científica, en particular en psicología, lo que sí me interesa en realidad, y es el objetivo de esta charla, es remar a favor de esta idea que existe en la sociedad mundial y también en la española sobre la confianza que inspira la ciencia. Cuando se pregunta a los ciudadanos si la ciencia es una profesión digna de confianza en su país, esta es una encuesta internacional hecha con más de 20.000 personas por Ipsos hace un par de años o tres. España ocupaba el tercer lugar en términos de opinión pública respecto a la confianza que la ciencia merece a los ciudadanos. Un 70% de los ciudadanos consideran que es una profesión muy digna de confianza. Y además se ha incrementado, ¿no?, en los últimos años. De modo que ah, lejos de mí está esta idea de socavar, ¿no?, cualquier idea sobre la credibilidad de la ciencia, y más bien es justamente el ayudar a dotar a nuestra profesión como científicos de más robustez y sustentada en un modo mejor de hacer las cosas. Incluso cuando se pregunta, ¿no?, sobre también la confianza que inspiran instituciones particulares en una muestra ya más amplia de personas. Este es una encuesta efectuada por la CECIT en el 2022 y publicada en 2023. Como pueden ver, hospitales, universidades, organismos públicos de investigación tienen o se les otorga una confianza realmente muy elevada, que contrasta desgraciadamente, ¿no? No debe ser motivo de alegría, pues, más bien también de mejora, ¿no?, con la confianza que se deposita en otros tipos de instituciones también públicas, ¿no? De modo que yo creo y un punto de partida importante a la hora de plantear esta charla es justamente que tenemos una ciencia en la cual eh, se confía por parte de los ciudadanos y tenemos que hacer lo posible por ser responsables y responder a esta confianza. Ah, Cuando se habla de ética, ah, en términos generales, cuando se habla de ética en investigación, digamos que hay una serie de principios que informan cualquier tipo de actividad ética, principios que tienen que ver con el no hacer daño, este juramento hipocrático que hacen nuestros colegas los médicos, que quizá no estaría mal, que de algún modo, cambiando lo que haya que cambiar, pudiéramos hacer también en otras profesiones, incluida la de la psicología, el hacer el bien, el principio de beneficencia, elementos de justicia, elementos de universalidad, el que sea lo máximamente aplicable a todos los casos, a todos los individuos, sin excepciones, y que haya siempre un razonamiento que permita tomar decisiones éticas. Digamos que este es un poco el paraguas general, pero sobre ese paraguas ha habido realmente muchas transformaciones. Hay nuevos retos que han aparecido en la actividad científica, muchos retos que nos han cogido desprevenidos, que nadie nos ha enseñado a resolverlos y los hemos ido trampeando como hemos podido y aprendiendo de errores también, aprendiendo y seguimos aprendiendo de dificultades que tenemos cuando queremos publicar, por ejemplo, un artículo, cuando queremos publicar un protocolo. Y yo creo que este es un terreno de enorme importancia en la formación de futuras generaciones de científicos y, en particular, por lo que a mí me atañe, de psicólogos. Muchos de los cambios que hemos visto en los últimos años en el terreno, sobre todo la medicina, han sido suscitados por malas prácticas, por prácticas en las cuales ha habido transgresiones flagrantes de principios éticos. Este es uno de los ejemplos más claros, experimentos médicos que en los campamentos nazis se hicieron y que tuvieron una enorme repercusión y han tenido una enorme repercusión en la historia de la ética y la investigación científica. Este tipo de experimentos fue utilizado por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nuremberg, en el que se acusó a médicos y asistentes, administradores de haber facilitado ese tipo de experiencias cruentas e inútiles, ¿no?, en presos de los campos de concentración. Y eso llevó a un primer código, estamos hablando de 1947, de modo que históricamente, digamos que estamos muy cerca en el tiempo, un primer código de buenas prácticas que se llama el Código Nuremberg, intentando que esto no pudiera ocurrir nunca más. Ha habido desde los años
30 en adelante, ¿no? Con algunos famosos experimentos también hechos sin consentimiento de los implicados, hasta reglas que tienen que ver con la protección de la privacidad en los últimos años. Ha habido algunos jalones, algunos hitos importantes. El primero es el Código de Nuremberg, 1947, Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y quizá lo que más nos puede interesar como científicos es la Declaración de Helsinki, una declaración que de un modo a veces ciego y de un modo muy automático tenemos que firmar cuando publicamos un protocolo en el que han intervenido humanos. Decimos, este estudio se ha efectuado siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki. ¿Qué es la Declaración de Helsinki? La Declaración de Helsinki, que ha recibido varias revisiones y que es altamente recomendable leer las pocas páginas que tiene, las 8 o 10 páginas que tiene, a cualquier investigador, tanto en formación como en activo, ¿no? Fue adoptada por primera vez en el año 64, en el año 2013 se ha publicado la última versión. En la Declaración de Helsinki aparecen cosas por primera vez tan importantes como el consentimiento informado, algo a lo que estamos todos acostumbrados cuando vamos a un hospital a hacer cualquier procedimiento, por ejemplo, de pruebas médicas. Estamos acostumbrados todos a hacer un consentimiento informado, y justamente ese tipo de consentimientos, información al paciente, derecho a la privacidad, derecho a la protección de datos, son elementos que todos ellos se consideran por primera vez en esta sintética declaración de Helsinki, que rige un poco también los principios de la ética en la investigación médica y la investigación por extensión con humanos, en particular en psicología. En esta declaración de Helsinki aparecen elementos que son de enorme importancia, como la consideración ética de las intervenciones placebo, algo sobre lo cual sería interesante poder hablar, o igualmente los comités éticos. Se plantea que las instituciones deben tener comités éticos. Esta pesadilla que tenemos todos los investigadores de tener que someter al juicio de comités éticos de nuestra universidad o de la institución en la cual trabajemos nuestros proyectos de investigación, proviene justamente de esta declaración de Helsinki, que es un poco la piedra angular de estos principios éticos generales del comportamiento científico. Bueno, ¿qué es la integridad científica? Bueno, en primer lugar, son aspectos éticos que son transversales y que afecta no solo a los métodos, afecta también a la producción de ideas. ¿Cómo producimos ideas? Hay ideas, la misma producción de ideas en ella misma, ¿no? En ese elemento de gestión o de gestación, mejor dicho, de las ideas, existen elementos de enorme importancia ética que van desde el plagio hasta la criptomnesia, hasta la consideración de investigación que cumple con objetivos éticos o no. Pero luego también hay aspectos que tienen que ver más con la conducción de los estudios, aspectos que tienen que ver con la producción de resultados y evaluación de resultados. Estos son aspectos relativamente nuevos en la investigación científica, elementos que tienen que ver con la discusión de autorías, quién es autor, quién está calificado o cualificado para ser autor y en condición de qué, cómo difundimos la investigación, en qué medios la difundimos, cómo evaluamos los resultados, cómo debemos abstenernos, ¿no? Cuando existan conflictos de intereses, por ejemplo, o cómo conservamos los datos, ¿no? Ah, pero también la integridad científica tiene que ver sobre aspectos en los que no se habla mucho, ¿no? Como estilos de liderazgo. Hay liderazgos de equipos científicos en particular, que pueden ser tóxicos. Nadie nos enseña a ser líderes, nadie nos enseña a ser cuidadosos, ¿no? O protectores de nuestros estudiantes de doctorado, de nuestros jóvenes investigadores, y sabemos que hay prácticas realmente muy lesivas, ¿no? Que a veces pueden llevar incluso, pues, a abandonar carreras científicas. Bueno, son elementos todos ellos de enorme importancia en la que se requeriría una información en primer lugar y también una formación. Y naturalmente la integridad científica afecta también en general a cuestiones que tienen que ver con las políticas científicas, y sobre algunos de estos elementos incidiré en esta presentación. La integridad científica tiene que ver fundamentalmente con hacer buena ciencia, y una ciencia que sea honesta y responsable. Está guiada por normas, no hay legislación, no hay leyes, de modo que hay una serie de principios. En particular son importantes los principios y altamente recomendables también para la lectura de los investigadores o directores de investigación, y también, desde luego, la formación
de nuestros psicólogos, ¿no? Los códigos europeos de conducta para la integridad o las prácticas, las buenas prácticas de la OCDE. De modo que hay una serie de declaraciones, la CRUE, la COSCE y el CSIC también tienen una breve declaración sobre integridad científica. El CSIC tiene códigos de buenas prácticas. Digamos que no falta información, hay que buscarla y hay que utilizarla. Y sin duda hay mucha reflexión no solo de científicos y científicos inactivos, sino también de filósofos, también de pensadores, también de especialistas en ética que circundan este mundo. Pero yo creo que, y por cierto, tiene que ver no solo, afecta no solo a decisiones nuestras, sino también a instituciones y organizaciones. Es un aspecto que me parece que es de gran importancia. En este sentido, por ejemplo, en nuestro país se constituyó el año pasado el Comité Español de Ética de la Investigación. Es un comité que no tiene ninguna capacidad ejecutiva, tiene solo tiene una capacidad consultiva, y justamente en el día de hoy, por cierto, si hojean los periódicos de hoy, podrán ver que hay noticias sobre este comité en relación con un conocido caso español reciente en el que ha emitido un veredicto sobre una autoridad académica sobre la cual hay ciertas dudas, ¿no?, sobre su honestidad. El problema está en cómo integrar estos comités dentro de los funcionamientos institucionales, pero es un buen primer paso el considerar que se necesita que haya comités que vigilen, que estén atentos y que den voces de alarma ante casos de integridad o falta de integridad, y también orientar sobre los caminos de las buenas prácticas científicas. Bueno, ¿por qué integridad científica? ¿Por qué hablar de integridad científica? Bueno, en primer lugar, porque hay una serie de prácticas que a veces se transgreden, lo que se llaman prácticas de investigación cuestionables, research questionable practices en inglés, y este es un campo realmente de gran calado, porque lo que se trata es de aprender a hacer mejor ciencia. Y en una encuesta realizada con 400 investigadores, no estudiantes de doctorado, sino o jóvenes investigadores en su mayoría senior en biomedicina, reconocían haber cometido algún tipo de mala práctica en su carrera profesional, desde no haber utilizado consentimiento informado hasta incluso en un 3,6% de los 400 participantes haber declarado algún tipo de falsificación o manipulación de datos. Esto hace que, por otro lado, el uso de prácticas cuestionables lo que hace, igual que hay elecciones políticas dopadas, ¿no? Cuando hay partidos políticos que están utilizando recursos económicos ocultos, ¿no? Hay también una ciencia dopada, ¿no?, que pervierte la equidad, pervierte la igualdad de oportunidades, y esto es realmente un elemento importante desde el punto de vista de las políticas científicas. Y por otro lado, se acredita también esta idea que teníamos de la ciencia en la opinión pública. Un aspecto importante también es que ah, el ser fieles o lo más fieles posible a criterios de integridad científica nos puede evitar problemas legales ahora o en el futuro. Pensemos, por ejemplo, en la protección de datos, ¿no? El no proteger bien datos sensibles, y en psicología realmente esto es un elemento enormemente sensible, puede acarrearnos problemas importantes, ¿no? Luego sobre esto existe también, pues, casos conocidos en nuestro país y en el ámbito internacional. Y otra cuestión importante es que también empieza a contabilizarse, se empieza a considerar la posible contabilización como mérito en los currículum de candidatos a promoción, el tener buenas prácticas de integridad científica, prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de ciencia abierta, de los cuales hablaré un poquito más adelante. Pero particularmente yo creo que es importante la integridad científica por dos razones. Una, porque desde mi punto de vista rompe ese espíritu romántico que yo personalmente tengo todavía sobre la ciencia, ¿no? Yo creo que hemos vivido años de plomo, ¿no? En los que se ha primado mucho la productividad sobre todas las cosas. Se ha roto mucho esta idea de que estamos aquí para crear conocimiento y para disfrutar descubriendo. Y creo que hemos creado una atmósfera un poco asfixiante y muy raquítica sobre lo que es la ciencia, ¿no? Se trata de publicar mucho, publicar pronto y crear y engordar currículum que realmente, posiblemente, en último término, van a tener poco impacto social y muy poco impacto en la satisfacción personal, vital, ¿no?, nuestra, ¿no? Y hay también un elemento
a mí me gusta decir cuando hablo de esto a jóvenes, ¿no? Que es el elemento casi de un imperativo categórico kantiano, ¿no? Es importante porque sí, no hay que dar muchas más explicaciones, ¿no? Es decir, es importante que tengamos integridad científica porque es un elemento que requiere, ¿no? O que demanda una respuesta universal, una respuesta que en sí misma, ¿no? No tenga que ser razonada, sino que esté basada en principios muy básicos éticos. La integridad científica se ha abierto en los últimos tiempos a cosas que yo creo que sí que les interesan a muchos de nuestros oyentes, que tienen que ver con la ciencia abierta, ¿no? La ciencia abierta es un movimiento, yo creo que imparable, ¿no? Con un desarrollo muy poliédrico en muchos ámbitos. La mayor parte de nosotros conocemos la ciencia abierta por su impacto, el impacto que ha tenido en los últimos años, un impacto no siempre positivo, ¿no? Sobre lo que se llama el acceso abierto, las revistas de acceso abierto. Hablaré un poco más adelante de esto y cómo esto ha supuesto realmente desde mi punto de vista, obstáculo para la construcción de una ciencia íntegra, pero también la ciencia abierta tiene que ver con los datos en abierto. Es otro elemento enormemente importante, dejar los datos en abierto. Es un elemento que tiene que ver con la ética de las políticas científicas y con la ética ciudadana. Tiene que ver con el que tenemos que dar cuenta, ¿no? Y tenemos que ser responsables de los datos cuando están financiados con dinero público y esos datos deben estar transparentemente disponibles, no son de nuestra propiedad y tiene que tener un marco, naturalmente, de protección legal, pero en el cual los datos estén máximamente disponibles. Está ligado también a la reproducibilidad de la investigación, de lo cual hablaré también un poco más adelante, a la evaluación, una evaluación incluso en abierto también. Estamos acostumbrados a un modelo de evaluación, después también haré una pequeña cita sobre esto, en el que aún estamos en pañales, pero seguramente los modos de evaluar la ciencia es un modo de evaluación muy restrictivo, muy cerrado, que merece sin duda que sea abierto con políticas mucho más transparentes. Está ligado a las políticas institucionales, políticas de las universidades, políticas de las agencias de investigación, y ha habido algunos cambios enormemente importantes también en nuestro país, de los cuales me haré eco también al final de esta charla, y la creación, ¿no? de herramientas que contribuyan a la ciencia abierta, repositorios en abierto, herramientas que permitan trabajar cooperativamente, etcétera, etcétera. De modo que yo creo que estamos frente a un panorama difícil de pensar hace 40 años, pero incluso hace 10, 15 años era difícil pensar que nos íbamos a enfrentar a un panorama en el cual la integridad científica tuviera que ver con frentes tan variados y tan atractivos desde mi punto de vista. Bueno, cuando hablamos de los problemas que tiene hacer una ciencia éticamente responsable y una ciencia íntegra, aparecen de nuevo noticias sobre, por ejemplo, la reproducibilidad. Si hacemos una ciencia que no sea reproducible, pues posiblemente estamos faltando o estamos incumpliendo un elemento que parece que es fundamental, y es que las cosas que hagamos se puedan repetir. Bueno, esto es un asunto que ha hecho correr ríos de tinta. Hay personas enormemente especializadas en este terreno, también en el ámbito de la psicología. Hay un conocimiento técnico también importante sobre estas cuestiones, y simplemente voy a dar unas cuantas pinceladas sobre estas cuestiones que tienen un gran alcance sobre la esencia misma de nuestro quehacer científico. Si lo que hacemos, si esto que publicamos no es reproducible por otras personas, ¿de qué serviría, no? Bueno, pues este es uno de los dilemas importantes, uno de los retos importantes que tiene la investigación psicológica. Algunas de las prácticas de investigación cuestionables, naturalmente, cada una de estas nos llevaría muchísimo tiempo, y me encantaría discutir de un modo tranquilo y pausado e informado, ¿no? En la medida en lo que yo he podido formarme sobre estas cuestiones también, sobre algunos de estos elementos. Hay algunas prácticas que parece que son cuestionables, unas tienen que ver con los conocidos sesgos de publicación. Los sesgos de publicación tienen que ver con, con variaciones o desviaciones sistemáticas sobre qué cosas se publican
y dónde se publican. Veremos algunas de ellas, ¿no? Porque yo creo que esto es también importante. Eh, Prácticas de investigación que están cuestionables, que están a veces regidas por algunos incentivos perversos, ¿no? También tocaré muy brevemente algunos de estos incentivos en los cuales hemos creado una generación o un par de generaciones de científicos en los que seguramente tendremos que retocar algunas cosas si queremos hacer una ciencia íntegra. Inferencias estadísticas inapropiadas, el hacer hipótesis después de haber obtenido resultados. Es una práctica malévola, ¿no? Y una muy mala práctica que no es tan incomún o tan infrecuente como se puede pensar, o el cazar a toda costa la significación estadística, que ha hecho muchísimo daño, como muy bien saben los metodólogos. Y en este caso quería hacer un pequeño tributo también, un pequeño homenaje a la profesora Char Martínez Arias, quien sé que desgraciadamente fallecida ayer y quien sé que también tenía una preocupación importante, ¿no? Por la mejora de algunas cuestiones en la formación de los psicólogos y psicólogas. Diseños metodológicos inadecuados. Por ejemplo, estamos cada vez más sensibles y más consideramos que es poco aceptable utilizar grupos de control que sean inactivos. Estamos cada vez más sensibilizados a utilizar procedimientos que no aleatorizan correctamente los participantes y en todo esto hay una tecnología también floreciente o problemas de tamaño muestral que normalmente pueblan también con mucha frecuencia las investigaciones en psicología. Errores que a veces son evitables, también es otra cosa sobre la cual se puede dar información, ¿no? Errores como el tirar los datos, hay que conservar datos, no hay que torturar los datos cuando estamos haciendo investigación. Tenemos que dar información completa sobre el estudio, tenemos que dar información sobre todas las variables que hemos utilizado, no hacer una selección, ¿no? Interesada de solo algunas de las variables que hemos utilizado. Podemos utilizar 25 cuestionarios y, sin embargo, para nuestra tesis doctoral o para nuestro paper, publicar solo los 3 o 4 cuestionarios en los cuales hemos hallado algún resultado significativo. Estas son prácticas que no son tan infrecuentes y veremos que hay algunos modos de poder solucionar estas prácticas que posiblemente no han caracterizado la investigación científica, pero sí han estado presentes. Y, desde luego, la presencia en otro nivel sobre el fraude y malas conductas. Algunas crecientes con el uso de nuevas tecnologías, con el uso de inteligencias artificiales, pero también con cuestiones mucho más pedestres, ¿no? Como la falsificación de datos e imágenes, que son bastante comunes en el ámbito de la biología, de la química, etcétera, compras de artículos, falsos revisores, en fin, una auténtica pesadilla. Y si están interesados en alguna de estas cosas, después podríamos hablar en el turno de preguntas. Uno de los problemas que existen en psicología y en ciencia en general es que solo, hablando de sesgos de publicación, se publican, o casi solo se publican, resultados estadísticamente significativos. En un estudio publicado por Ioannidis, ¿no? Y después, del cual se hizo eco Young en la revista Nature hace ya unos años, se indicaba que la psiquiatría y la psicología en particular son los campos en los que se publican más estudios en los que hay significación estadística. Bueno, esto parece que es la maldición de Sir Ronald Fisher. Fisher fue el primer autor que acuñó este término de la significación estadística. Fisher era muy consciente de lo que él estaba hablando con la significación, pero creo que hemos entendido mal cuál es el modo de hacer ciencia, si de lo que se trata es simplemente de rechazar una hipótesis nula, ¿no? Bueno, todo esto ha ido creciendo y ha ido construyendo todo un escenario de investigaciones en el que no estamos muy seguros de que estemos reflejando realmente la realidad, porque es probable que las investigaciones no significativas, como temen muchos estudiantes de doctorado, por ejemplo, ¿no? Es que no me ha salido significativo, ¿no? El estudio, ¿no? Esto parece que es una alarma general, cuando lo importante en realidad es que haya una buena hipótesis, un buen método, un buen razonamiento detrás y que todo haya sido hecho correctamente, ¿no? Es quizá el aspecto más importante de todo, ¿no? Naturalmente la dificultad va a ser después publicar, pero la publicación depende de prácticas editoriales eh, que están regidas por elementos que tienen que ver más con el negocio y menos
con la ciencia. De modo que estamos atrapados en una especie de trampa, un catch 22, ¿no? Un catch 22, en el cual es difícil, ¿no?, el poder sobrevivir frente a esta presión para publicar solo cosas significativas que, por cierto, ocurren también, ¿no? Como ven aquí en el resto de la ciencia, menos en algunas como ecología, en el que es menos frecuente, pero a pesar de todo esto, el 70, 80, 90% de los resultados que se publican son de esa naturaleza. Eh, en realidad, quizá el problema está en que más que buscar significación, deberíamos enfatizar más, como bien saben los metodólogos y los estadísticos, y como cada vez sabemos más, ¿no?, en otros ámbitos de la psicología, en particular la psicología clínica, que es mi campo, sobre los tamaños del efecto. En psicología los tamaños del efecto no son muy grandes, ¿no? Los tamaños del efecto medios están en torno a 0,40, que es un tamaño entre pequeño e intermedio, entre el límite entre pequeño e intermedio, son tamaños muy modestos. Pero lo interesante de esto es, como en este estudio publicado en PLOS ONE hace unos años, se indicaba con 1000 estudios aleatorios de diversas áreas de la psicología, lo que se observa es que cuanto más pequeña es la muestra, hay más probabilidad de tener efectos, tamaños del efecto mayores. Es decir, que posiblemente hay un sesgo, de tal modo que los estudios más robustos desde el punto de vista del poder estadístico, aquellos que utilizan muestras más grandes de 500, 1000 personas, ¿no? Por ejemplo, hay 27 estudios que se introducen dentro de esto, tienden en general a encontrar efectos más moderados, ¿no? Efectos más suavizados. Incluso en un reciente estudio publicado también en el Psychological Bulletin, a 200 metaanálisis agregados de diversas revistas de prestigio, se analizan 12.000 tamaños del efecto, en fin, es una barbaridad, ¿no?, de mega estudio. Lo que se observa es que muy pocos estudios tienen un poder estadístico adecuado, ¿no? Es decir, solo un 8% de los estudios tienen poder estadístico. Quizá este es uno de los elementos que deberíamos enfatizar más en la persecución de una buena ciencia en el ámbito de la psicología. Y estamos en un escenario en el que esto no es del todo fácil, ¿no? Publicaba el Financial Times hace un par de meses un estudio en el cual se hacía eco de la producción científica en términos de millones de artículos por año que se publican. Naturalmente es imposible, ¿no?, el poder seguir la literatura ni una casi millonésima parte de la literatura, ¿no? 5 millones de artículos se estaban publicando al año en el mundo, eran publicados en revistas científicas o revistas académicas, llamémoslas, ¿no? Y por cierto, muchos de estos trabajos no van a ser publicados nunca. Los datos que hay es que casi la mitad de los artículos no son citados jamás. Artículos que son citados una única vez, ya supone esto, el haber sido citados un 55-56% más que la media. Un artículo de 100 citas supone estar en el percentil del 2% prácticamente, ¿no? De modo que los artículos en términos medios no son altamente citados. Hay una enorme construcción, ¿no?, en torno a este altar de la publicación, por razones que son obvias, ¿no?, que son económicas, de prestigio, de promoción, etcétera, pero no tenemos que perder de vista que estamos frente ante un mercado con reglas a veces muy crueles y a veces muy perversas, ¿no?, en las cuales pues posiblemente somos víctimas la mayor parte de nosotros, ¿no? Si pensamos en algunas de estas compañías, en Amazon, BMW, Google, y pensamos en términos del beneficio que obtienen cada una de esas, veremos que o se puede ver, ¿no?, son datos publicados, ¿no?, en los informes anuales de las compañías, que las revistas y las empresas académicas, Elsevier, el gran monstruo Elsevier, por ejemplo, ¿no?, tiene un 37% de beneficio neto, ¿no? Es decir, es muy difícil encontrar industrias que sean tan poderosas, por un lado, pero por otro lado, con negocios tan limpios, ¿no?, en el que una buena parte del trabajo, por cierto, se lo hacemos los académicos, ¿no? Que es una de las contradicciones que se repite mucho, y yo creo que además de repetirla, pues debemos intentar de algún modo frenar y de algún modo cambiar, ¿no? Y yo creo y espero que las nuevas generaciones de científicos
puedan contribuir con algunos de los cambios que se están produciendo a atenuar esta presión asfixiante que existe de grupos con un enorme poder económico. Publicamos mucho, publicamos 5 millones de artículos, a pesar de que la, la evidencia que hay es que la ciencia es posiblemente cada vez menos disruptiva, es menos rompedora. Este es un maravilloso artículo en el cual se analizan 45 millones de artículos y 3 millones de patentes, publicado en Nature, sobre si es un análisis lingüístico y un análisis sobre todo de pautas de citas, ¿no? Lo que se observa es que hay cada vez menos artículos que son, como ocurría en los años 50, 60, que son altísimamente citados una vez que se producen, ¿no? Este es un estudio bastante sofisticado desde el punto de vista del análisis y la conclusión de los autores es que hay un declive en todas las áreas, ¿no? Incluyendo también las ciencias sociales, ¿no? En esta capacidad de ruptura de la ciencia. Y paradójicamente estamos cada vez publicando más. Quizá hay un nexo entre ambas cosas, ¿no? Quizá estamos metidos cada vez, ¿no?, en un mundo con más ruido, ¿no?, y con una presión que quizá nos dificulta publicar, nos dificulta hacer cosas esenciales. Y también, curiosamente, dado que amablemente la profesora García Vera hablaba de mi interés por la psicología positiva y por las emociones positivas, curiosamente también cada vez existe, paradójicamente, un mayor uso de palabras positivas cuando los científicos eh, tienen que hacer un abstract de su artículo, ¿no? Cuando los científicos tenemos que explicar las maravillas de lo que hacemos y tenemos que decir en un abstract resumido, ¿no?, lo que hemos conseguido, pues cada vez vemos que se emplean más palabras como prominente, prometedor, novel, innovador, etcétera, etcétera. Palabras que tienen que ver con un contenido cada vez más positivo, más autoensalzante, un sesgo interesante en estos tiempos, ¿no? Pero no siempre las políticas editoriales que tenemos ahora y que todos conocemos, que es escribir y que un compañero, un compañero anónimo nos critique lo que hemos hecho, no ha sido siempre así. El ejemplo más maravilloso que existe de esto es una carta de Einstein que publicó en el Physical Review el 27 de julio de 1936, mientras en España estábamos empezando otro tipo de batallas. Einstein tenía una batalla personal contra el editor de la revista. En aquellos tiempos no era habitual que los artículos científicos fueran enviados a revisores. Y Einstein se encontró por primera vez en su vida con la mala experiencia de que un editor decidiera que un artículo suyo sobre partículas gravitacionales fuera enviado a un anónimo. Y ahí está la carta indignada de Einstein al director de la revista. Le dice: hemos enviado nuestro artículo para la publicación y nadie le ha autorizado a usted enviar nuestro artículo a revisores anónimos. Dice: en base a este incidente, prefiero publicar el artículo en otro lugar. Bueno, esto es algo que nos parece un poco chocante cuando estamos todos acostumbrados a que la práctica la práctica científica habitual es que nuestro trabajo sea evaluado por revisores, pero anónimos, ¿no? Esta es una de las prácticas que posiblemente también van a sufrir algún tipo de modificación, entre otras cosas, porque cada vez hay menos revisores. Es muy difícil encontrar revisores, ¿no? Los editores saben muy bien esto, saben que tan solo un 20%, un 15% de la gente que es invitada a revisar acepta revisar un artículo. Esto está creando realmente problemas importantes porque si estamos publicando 5 millones de artículos al año y la masa crítica de investigadores no crece, pues alguien tendrá que hacerse responsable de estas revisiones. Y quizá puede haber otros modos alternativos o paralelos a este modo de hacer ciencia al cual nos hemos acostumbrado. Y ahí existe además una cantidad ingente de publicaciones y de prácticas de publicación que desde mi punto de vista atentan con principios de la integridad científica. Hay solo una editorial, MDPI, que publica 179
números especiales de revistas diariamente. En el año 2022, últimas cifras conocidas, se habían publicado 65.000 números especiales de revistas a los cuales se pide que exista un editor y que se haga cargo de hacer una colecta entre sus compañeros para que publiquen en estas revistas. Todos conocemos estas prácticas. Solo el año pasado, hace 2 años, este grupo de revistas publicó 400.000 artículos y, como digo, la mayor parte de ellos publicados en estos special issues. En algunos de estos que figuran aquí y que son conocidos también en el ámbito de la psicología, porque no es infrecuente encontrar, sin que esto afecte la calidad de los artículos, que pueden ser buenos, regulares, malos o óptimos, ¿no? Pero es llamativo, ¿no?, el número extraordinariamente elevado de artículos que se publican de un modo, desde mi punto de vista, indiscriminado en algunas de estas revistas, con nombres en los que no es difícil encontrar artículos de investigación psicológicos. Y esta presión enorme por publicar ha hecho, y esto tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con cómo gastamos el dinero, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con estas prácticas de crear consorcios para pagar a las revistas, ¿no? En estos acuerdos, los acuerdos transformativos, los famosos acuerdos transformativos en los cuales la CRU y el CSIC están utilizando 170 millones de euros para que podamos publicar en abierto, ¿no? Bueno, voy a dejar simplemente aquí este pequeño dato, ¿no?, que es conocido por otra parte, pero que exigiría algún tipo de reflexión, porque son compras limitadas de licencias y además estamos volviendo a pagar por revistas que estamos pagando por otro lado y somos nosotros quienes estamos evaluando los artículos y enviándolos para publicación. En fin, esto es una larga historia, pero que merecería también algún tipo de reflexión. Otro elemento importante tiene que ver con la reproducibilidad, como decía, de la ciencia. ¿Hacemos una ciencia reproducible o no? Bueno, esto es un elemento que ha llevado a muchas investigaciones también, muchas noticias en los medios de comunicación, New York Times, en la prensa nacional, internacional. De vez en cuando aparecen voces un poco alarmistas, ¿no? Solo el 36% de los estudios se replican en psicología o cifras parecidas, ¿no? Bueno, yo creo que este es un problema importante, pero es un problema que no debemos convertirlo en una crisis. A veces se habla de la crisis de la reproducibilidad. Quizá habría que contener un poco el lenguaje que tenemos para no desesperanzar a los jóvenes investigadores y a los jóvenes estudiantes de psicología y del resto de disciplinas. Quizá tiene que ver con procesos de construcción normal y procesos de corrección de la ciencia normales. Pero es importante que creemos sistemas de producción de ciencia que permitan la reproducibilidad. Esto sí que es importante. ¿Existe una crisis de reproducibilidad? Bueno, cuando se pregunta a científicos, esto es una encuesta publicada en Nature también, año 2016, la gran mayoría, ¿no?, un 90% prácticamente, plantean que sí, que hay algún tipo de crisis, ¿no? Y tanto en campos como la química, como la biología, medicina, pues los científicos dicen conocer casos en los cuales han fracasado en reproducir un resultado experimental de otros autores o incluso de ellos mismos, ¿no? De modo que a veces es difícil repetir resultados que se han producido en nuestros laboratorios o que hemos observado, ¿no?, en nuestros estudios observacionales. Bueno, esto es un problema serio y es un problema para el cual también existen algunas herramientas que nos pueden servir para atajarlas, ¿no? En el caso de la psicología, las noticias yo creo que son, bueno, no deben ser alarmantes, ¿no? Yo creo que hay un problema de reproducción, pero es un problema que en su conjunto es verdad que las reproducciones de resultados llevan a tamaños del efecto prácticamente a la mitad, pero en su conjunto hay un 60-70% de los resultados que con diferentes tamaños de efecto, mayores o menores, vuelven a ser replicados por otros autores. Hay muchas iniciativas aquí, iniciativas interesantes, hay un debate enorme, no quiero ahora en este momento meterme en esto, pero este es un elemento en el que somos muy conscientes. Yo creo que lo importante de todo es que somos muy conscientes de esto, los metodólogos son muy conscientes de este problema. Es importante que ilustremos, enseñemos a reflexionar sobre esto y que pongamos herramientas para poder solucionar los problemas de reproducibilidad, algunas de las cuales hablaré un poquito más adelante. Los resultados en psicología son prácticamente idénticos a los resultados de replicabilidad en otros ámbitos. Estos son datos
de replicabilidad también con datos muy, muy parecidos de estudios en el ámbito de ciencias sociales, experimentos en ciencias sociales publicados en las revistas Nature y Science. eh, Señalan que aproximadamente 2 de cada 3 producen resultados semejantes. Ah, y, y junto a esto existe también otro, y ya con esto termino de hablar de los problemas para hablar de soluciones. Existe un problema también que puede pensarse que es creciente. Hay dudas sobre si es creciente. Quizá en términos relativos está bastante estabilizado. Hay cada vez más casos de retracciones de artículos. Hay más casos en los cuales artículos publicados se pide que, por parte de los editores de las revistas, que se retiren, y es quizá el mayor, la mayor lacra que puede tener un científico, ¿no? Que le retiren un artículo, ¿no? Bueno, han crecido en términos absolutos, en términos relativos quizá no han crecido tanto, pero en términos absolutos sí que hay un crecimiento de las retracciones. Casos conocidos como este tal Yoshitaka Fuji, en el que publica 212 trabajos y solo parece que hay 3 limpios, ¿no? En toda su trayectoria académica. Es un autor coreano y aquí están pues estos artículos que aparecen así, artículos retractados, retirados, ¿no? De la publicación con ese marchamo, ¿no? De vergüenza, ¿no? Vergüenza pública. En el caso de la psicología ha habido algunos casos, no diría que muchos, quizá el último conocido que ha tenido más impacto es el de Francesca Gino en Harvard, la Universidad de Harvard, que ha aparecido en Science y en muchas otras revistas. Francesca Gino, por cierto, el proceso está actualmente en marcha, ¿no? Proceso de denuncia, en fin, es un proceso muy complicado legalmente y es una investigadora que paradójicamente ha hecho muchas investigaciones sobre conductas poco honestas, ¿no? Ella es una experta en conductas poco honestas y paradójicamente ha sido acusada de poca honestidad. Hay algunos o bastantes, hay una prominencia de estudios en el ámbito de la psicología social. La psicología social trata temas muy atractivos y quizá es más fácil, ¿no? El poder querer influir en la opinión pública con datos extraordinarios, llamativos, titulares muy, muy brillantes y títulos de artículos muy llamativos también, ¿no? En fin, este es un problema también importante, pero veremos también cómo se intenta dar solución a estas cuestiones. Y lo último que ha aparecido ya en este recorrido de desgracias sobre la integridad es la aparición de las fábricas de artículos, ¿no? Los paper mill, ¿no? Molinos molinos, quiere decir, bueno, fábricas mejor, ¿no? De, de- de- de artículos científicos, inteligencias artificiales que fabrican un artículo desde el principio hasta el fin, y lo peor de todo es que se venden, ¿no? Se venden a los postores en páginas web seleccionadas. Bueno, hemos aprendido algo en este tiempo. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Hemos pasado ahora en esta fase de mi presentación por un terreno quizá algo más pesimista, quizá podríamos pensar que más realista, pero yo creo que son amenazas reales, ¿no? Que pesan sobre nosotros y son formidables retos si queremos que las próximas generaciones lo hagan mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Y yo creo que lo van a poder hacer mejor de lo que lo hemos hecho nosotros. Hemos aprendido bastantes cosas. Una es que se han ido produciendo cambios editoriales más exigentes. Cada vez hay cambios a través de determinadas organizaciones, del ICMJE, el Comité Internacional de los Editores de Revistas Médicas, o COPE, el Comité de Ética en Publicación. Hay muchos acuerdos para intentar crear una ciencia, una publicación o publicaciones mejor. Estamos hablando de la parte de la Open Science que tiene que ver con publicaciones que sean cada vez más estrictos en sus criterios, en los que se refleje claramente cuál es el nivel de autoría de cada uno de los autores, en los que se declaren cuáles son los intereses, los conflictos de interés, en los que se indique cuáles son los datos de los registros y preregistros que se han efectuado. De esto hablaré ahora un poquito más adelante. Que se indique si se comparten los datos o no y dónde están publicados, etcétera, etcétera. De modo que hay eh, editoriales o políticas editoriales que están contribuyendo de un modo importante a esto, no en todo el modo en el que podrían, porque desde luego la zorra está cuidando las uvas, ¿no? Pero en cualquier caso sí que
hay un interés que yo creo que es legítimo por muchas organizaciones para intentar controlar y poner un poco coto a prácticas que son inadecuadas. Desde un punto de vista más de políticas institucionales, hay cambios muy importantes en cómo se van a empezar a valorar los currículum de los investigadores. Yo estoy muy orgulloso que durante mi etapa en la Agencia Estatal de Investigación, durante este periodo de 2018 a 2023, la Agencia Estatal de Investigación fue una de las agencias europeas que se declaró firmante de los principios DORA. Y los principios DORA dicen algo muy sencillo, y es que los currículum de los investigadores deben basarse en métricas diferentes a los factores de impacto. Esto plantea problemas importantes, somos conscientes de esto, pero muchos muchas perversiones del sistema se podrían cortar o se podrían reducir o se podrían minimizar si somos un poco más cautos con esto. Y muchas agencias de investigación taxativamente prohíben el uso de métricas de factor de impacto, citas, etcétera, para justificar o para construir un currículum. Yo creo que tenemos que formar a la gente en esto, tenemos que sensibilizar sobre esto y tenemos que crear prácticas de juicios mucho más integrales, con los riesgos que esto tiene, pero más adecuados de lo que, de lo que es una producción científica. Quizá también, ¿no? Las academias podrían ser firmantes de DORA, academias de investigación y muchas otras instituciones podrían ser firmantes de DORA, porque yo creo que es una buena iniciativa, es un buen punto de principio que está cambiando, de hecho, sobre todo en Europa, el modo de valorar las carreras científicas de los jóvenes investigadores. Cuando escribimos un proyecto de investigación, ya estamos acostumbrados desde los hace 2, 3 años a que tenemos que escribir nuestros currículum siguiendo los principios DORA, en los cuales tenemos que evitar estos elementos cuantitativos y a su vez también quienes nos evalúan a nosotros tienen que evitar utilizar estos criterios cuantitativos de un modo directo. Yo sé que esto es un reto enorme, pero es un reto apasionante, el poder juzgar la valía de nuestras trayectorias científicas en términos de los méritos, ¿no? Que tienen que ver con la contribución a la ciencia y menos a la producción masiva editorial. Un elemento que ha venido a cambiar de un modo importante de esto es la calidad científica y la integridad científica. Son lo que Brian Nosek, uno de los apóstoles de la reproducibilidad, llamó la revolución de los preregistros. Los preregistros se han instalado como un elemento muy importante. Los primeros preregistros los hicieron los físicos y matemáticos con archive.org, ¿no? Que fue el primer depósito, ¿no? Para que los científicos enviaran no a revistas sus productos, sino a un foro de discusión abierto donde la gente pudiera discutir sobre los méritos o falta de méritos de los escritos, las publicaciones, las ideas que tenían los científicos. A partir de ahí se han creado muchos otros depósitos o repositorios que permiten preregistrar nuestra actividad científica. Esto es un elemento muy importante porque permite minimizar algunas de las malas prácticas que han sido muy habituales en la ciencia. Por ejemplo, el crear hipótesis después de recoger datos. En los registros tenemos que decir qué queremos hacer, cómo queremos medirlo, qué hipótesis tenemos y qué métodos vamos a utilizar. Y este es un elemento que nos compromete en público y nos compromete frente a la comunidad de colegas. Y esto tiene que ver con la ciencia ciudadana, nos compromete con el resto de colegas sobre nuestras intenciones, ¿no? En el ámbito de la psicología clínica también estamos requeridos, y si no es muy difícil después publicar, a publicar los datos de nuestros ensayos clínicos. Esta es una de las vías, pero hay muchas otras. Y también, ¿no? Es un elemento que está cambiando. Uri Simonson publicó hace unos pocos meses un estudio que señala que incluso en las revistas punteras en psicología, Psychological Science, JPSP, el Journal of Personality and Social Psychology y el Journal de Psicología Experimental, todavía no es una práctica total, ¿no? Tenemos todavía que presionar más
para que se extienda esta práctica de los preregistros. De luego, en mi grupo de investigación lo hacemos de un modo, creo que sistemático, como en muchos otros grupos de investigación, creo que se hace del mismo modo, ¿no? Y llevamos ya muchos años haciendo esto, intentando comprometernos frente a nuestros colegas y frente a nosotros mismos sobre las prácticas metodológicas que vamos a seguir cuando hacemos una investigación. Incluso algunas revistas han creado algunas secciones para que, independientemente de los resultados que se obtengan, si un estudio ha sido aprobado y preregistrado en la revista, es decir, está bien pensado, intenta tocar un tema que es relevante, un tema que es importante, la metodología es correcta y se va a llevar con rigor, y se ha llevado finalmente con rigor, que ese artículo sea aceptado, tengan resultados significativos o no. De modo que la maldición de Sir Ronald Fisher quizá podría tener en algún momento su fin, o si no su fin, por lo menos una lenta agonía. Existen normas en las cuales tenemos que formar a los científicos de cómo desarrollar protocolos de investigación. Cada vez son más comunes estos protocolos, están disponibles en Internet, y yo creo que esto es una ventaja formidable, ¿no? Existen ámbitos también de iniciativas para la reproducibilidad en red de estudios de investigación, en los cuales hay también destacados científicos también en nuestro país que participan en estas iniciativas, pero también existen en otros ámbitos, como por ejemplo la economía, de modo que esto es un elemento que se ha puesto sobre el tapete en los últimos años y yo creo que merece muchísimo nuestra atención. Existen también herramientas para digamos que poner en el disparadero, ¿no? Aquellos artículos que han sido retractados, que han sido retirados de las revistas. Retraction Watch es la mayor base de datos mundial, con 44.000 artículos recogidos hasta la actualidad, y se siguen recogiendo diariamente. Y aproximadamente un 8% del conjunto de los artículos que se han retractado pertenecen a fábricas de artículos, ¿no? A estos paper mills, haciendo una estimación baja, ¿no? Existen también otros mecanismos como PubPeer, de modo que, bueno, hay muchos elementos que yo creo que nos pueden hacer pensar que hay esperanza, ¿no? De tener una ciencia correctora, una ciencia que esté alerta, ¿no? Ante las malas prácticas, y una ciencia que esté autovigilante, ¿no? Yo creo que estas son noticias formidables, ¿no? Desde el punto de vista del futuro de la psicología y del futuro de la ciencia en general. Y existen también, para aquellos que les gusten las series de asesinos, asesinatos, existen investigadores implacables, ¿no? Algunos de estos que figuran en unas viñetas de Le Monde de hace un par de años o tres, algunos psicólogos importantes como Dorothy Bishop, que fue catedrática de psicología experimental en Oxford, ¿no? Y que es una persona muy activa, ¿no? Está atenta en cazar, ¿no? Malas prácticas en psicología, Nick Brown, Smoot Clyde y algunos otros, ¿no? De modo que algunos de estos detectives internacionales que persiguen implacablemente a los malhechores en ciencia, algunos de ellos son psicólogos y tienen una labor encomiable en esta persecución y esta delación sobre todo lo que tiene que ver con fraudes, ¿no? Y malas prácticas fundamentalmente. Y por último, para acabar en estos 2 últimos minutos, si me permiten, quisiera hablar de lo que creo que puede ser un decálogo de la ciencia del futuro, ¿no? De la cual yo personalmente no veré mucho, pero espero que quienes cojan el testigo detrás puedan seguir esto que hemos iniciado, ¿no? Lentamente y con esfuerzo, ¿no? Las generaciones anteriores, ¿no? Y naturalmente me ha salido un decálogo, ¿no? Bueno, he de decir que lo he buscado un poco, pero no he tenido que esforzarme mucho, ¿no? Uno tiene que ver con hacer ciencia más lenta, ¿no? O sea, hacer una ciencia más lenta, menos productiva con esos elementos que han sido tradicionales en nuestro modo de hacer las cosas, pero con mejores criterios de evaluación interna y evaluación externa, ¿no? Más énfasis en poder estadístico en tamaños del efecto, quizá menos estudios, pero con más poder estadístico y acentuando más el impacto que estos resultados puede tener, tanto estadísticamente como en términos sociales, ¿no? Incidir en la prepublicación. Tenemos que ser transparentes con todas las limitaciones que esto tiene. Yo entiendo que a veces puede ser complicado porque limita un tipo de ciencia más exploratoria, esto también puede ser verdad, pero en general tenemos que ser mucho más sensibles a, esta, a este compromiso, ¿no? Prepublicar significa comprometernos, ¿no? Con hipótesis previas, hacer un plan de análisis y también comprometernos
con la publicación abierta de datos y códigos, siguiendo una serie de prácticas, de buenas prácticas, códigos FAIR, que básicamente tiene que ver con hacer accesibles, fácilmente accesibles nuestros datos, con diseños siguiendo pautas transparentes, insistir más en replicaciones de estudios, también en aplicaciones colectivas, ¿no? Más publicación de datos no significativos. Yo entiendo que esto es complicado, pero las editoriales tendrán que hacer aquí también un esfuerzo importante y desde luego tenemos que sensibilizarnos hacia algo que creo que es también crucial. Es que el que algo no sea significativo no significa que hayamos fracasado en nada. Significa simplemente que hemos sido incapaces de rechazar una hipótesis nula, nada más, ¿no? Y esto tiene que ver poco con la calidad, ¿no?, científica intrínseca de lo que hemos hecho. Más publicaciones en repositorios gratuitos. Desgraciadamente se entendió muy mal durante muchos años lo que significa publicar en abierto. Y yo desde la Agencia Estatal de Investigación tuve experiencias realmente dolorosas de ver muchos proyectos en los cuales se pedía dinero para publicar en abierto, ¿no? 20.000, 30.000 euros para publicar en abierto. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Lo importante es que la publicación esté en abierto y podemos emplear perfectamente repositorios gratuitos. En esto las bibliotecas, por ejemplo, y las instituciones han hecho un enorme esfuerzo en los últimos años en España y también en otros países para crear repositorios institucionales que por sí mismos bastan para cumplir ese objetivo sin tener que agachar la cabeza frente al pago de publicaciones. Incrementar detecciones de malas prácticas y fraude y que tengan también una consecuencia. Yo creo que no solo detectar, sino que tengan consecuencias importantes, ¿no?, en la trayectoria de los científicos, el haber incurrido en malas prácticas y sin duda una ciencia más conectada con los ciudadanos, con todo lo que eso significa, ¿no?, más participativa, en proyectos más en abierto y una ciencia que se ocupe más de los intereses y las necesidades reales de un país. Y con esto, nada más. Sí quería decir, las últimas palabras es que nuestra academia tiene también algo importante que decir. Se lo comentaba antes en privado a la profesora García Vera, pero, por ejemplo, las academias nacionales de Estados Unidos tienen una serie de publicaciones de enorme calidad y en 2018-2019, por ejemplo, han dedicado informes muy concienzudos, muy bien elaborados sobre aspectos de ciencia abierta y reproducibilidad. Yo creo que este es un enorme buen ejemplo de cómo podemos también seguir continuando con una responsabilidad para mejorar no solo la actividad de la ciencia, sino mejorar también nuestras sociedades y nuestras instituciones. Nada más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas, si hubiese alguna pregunta durante este tiempo. Muchas gracias, profesor Carmelo Vázquez. Nunca defrauda, la verdad que nos ha dado una magnífica conferencia sobre un tema que yo creo que es de máxima importancia e incluso nos ha puesto ya por delante algunos desafíos para que también nuestra Academia de la Psicología los coja y los desarrolle, ¿no? Eh, ¿Hay alguna pregunta por aquí, alguna palabra? Voy a dar primero paso a las preguntas en directo y ha sido la profesora Cristina Botella que levanta la mano. Mm, Pues cuando quieras, Cristina, estamos encantados de escucharte. De verdad, muchas gracias, Carmelo. Ha estado fenomenal. Yo estoy encantada de oíros y encantada de haber podido disfrutar de, como siempre, ¿no? La charla magistral de Carmelo. Muchas gracias también por el recuerdo a Charo Martínez Arias, que desde luego me uno. Y te agradezco muchísimo y te pido permiso para usar algunas de estas cosas, porque tengo el lunes próximo por la tarde clase de ética en el máster de Psicología General Sanitaria y me gustaría muchísimo, ¿no?, transmitir también algo que creo que son fundamentales. Ahora, solamente hay una pregunta, porque me imagino que habrá compañeros que querrán decir alguna cosa. Siempre ha sido para nosotros, ¿no?, el someternos a la crítica de otros nos ha parecido algo fundamental y la base como para aceptar esa crítica constructiva que pudieran hacer, y hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, al menos yo he aprendido muchísimo de los revisores de las buenas revistas. Incluso a veces he recomendado a alumnos, mándalo a una buena, porque las críticas que te hagan te van a enseñar cantidad de cosas para el futuro. Pero es verdad, o sea, ahora hay tanta productividad que es imposible revisar bien los artículos. Habrá que, como tú dices bien, diseñar algunos otros métodos y algunas otras estrategias
para poder hacer una buena labor crítica de la ciencia que se produzca. ¿Hay iniciativas concretas respecto a esto ya? Muchas gracias, Cristina. Encantado de verte, aunque sea a través Sí, de la es pantalla. muy a Bueno, oscuras. sí, yo creo hay algunas iniciativas enormemente interesantes y además algunas de ellas en el ámbito español. La revista Psicológica creo es una de estas, de las mejores iniciativas existentes, liderada entre otros por el profesor Pandelis Perakakis, que es profesor de nuestra facultad también en la UCM. Está utilizando algo que me parece que es enormemente inteligente y posiblemente vaya hacia ahí una buena parte de los cambios futuros, que es que las críticas sean en abierto y que sea un mérito más, sea un mérito de quien hace las críticas. Es decir, que la revista Psicológica lo que hace es publicar el artículo y todo el proceso de críticas y respuestas a las críticas está presente. En realidad nadie debería aceptar o rechazar un artículo, ¿no? Si pensamos bien, esa decisión, ¿no? Casi cesarista, ¿no? De dedo hacia abajo, hacia arriba. Estamos acostumbrados a esto, pero en realidad es una producción humana, ¿no? Que debería estar expuesta, debería ser crítica, debería estar siempre abierta. Esto lo inventaron los físicos, ¿no? Y los matemáticos. Nosotros hemos seguido después con otros modelos, pero yo creo que en el futuro una de las posibles vías alternativas podría ser esto, podría ser que el trabajo de los revisores sea un trabajo que tenga su DOI, tenga su Digital Object Identification, que sea como algo que tú puedas marcar tu trabajo, marcado con un DOI, y que esto lo puedas incorporar en tu currículum y que sea parte de tu actividad en la comunidad científica y que esté visible ahí, que la gente puede ver qué críticas o qué profundidad has hecho en argumentos. Yo creo que esta es una de las vías, no es la única, pero es una de las vías que me parece más interesantes y, como digo, en España es pionera la revista Psicológica para hacer publicidad de esta iniciativa, ¿no? Sí, yo creo que tienes muchísima razón, o sea, porque generalmente el trabajo de los revisores no ha sido recompensado, de forma tradicional no ha sido recompensado. Y claro, la gente se cansa de recibir cada día 4, 5, 6 o 7 solicitudes de revisión, dice, no haría otra cosa. Y encima los beneficios, como tú bien señalas, no son para las editoriales y claro, no tiene ningún sentido. Han ocurrido, han ocurrido, Cristina, cosas muy anómalas que ahora ya no se han normalizado. Por ejemplo, hace 10 años empezó a surgir, y no antes, empezó a surgir esta tendencia a que las propias revistas nos pidan revisores. Tú envías un artículo y te dicen qué revisores sugieres. Esto es algo extraño, ¿no? Y yo creo que responde a esos elementos más comerciales, ¿no? Y un tanto endógenos, ¿no? De sesgos endógenos y endogámicos que deberíamos estar frente a ellos, ¿no? Pero sí, nos hemos acostumbrado a prácticas que son enormemente raras, por decirlo de algún modo, ¿no? E incluso la última tendencia del fraude es crear revisores falsos. Es decir, tú creas identidades falsas que Madre llegan a mía, tu correo y tú eres el que revisa tu artículo. O sea, hay cosas madre mía. auténticamente de locura absurda. Pero en fin, eso lo dejaremos para otro momento porque el ingenio humano también es muy grande para el fraude, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Y una alegría haber podido disfrutar esta tarde. Y gracias, Maripaz, también, Muchas por gracias. la organización. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que cada vez que habláis sale una nueva cosa de la que daría para hablar y hablar y hablar. Vamos, esto me habéis dejado alucinada. Esto sí que no me lo imaginaba yo, lo de que se crearan identidades falsas para poder revisar tu propio artículo. La verdad que es espectacular, interesantísimo. Bueno, aquí no sé si hay alguna pregunta más en directo, no veo, pero aquí en el chat, si quiere, mucha gente te da las gracias, Carmelo. Ah, Aquí, por ejemplo, vale. María Antonia Parra nos dice que muchas gracias por cambiar el sistema y valorar la calidad, y no solo las métricas editoriales, ni sacar solo 20 artículos en un año. Al final, todos yo creo que vemos la importancia de que la presión por publicar puede facilitar lo que tú nos has contado, ¿no? Este tipo de prácticas y comprometer la integridad, ¿no? de la ciencia. Y bueno, pues realmente la gente, pues ahí está completamente contigo. Gracias, siempre grande, certero. Mireia también nos dice enhorabuena por la conferencia, no se puede ser tan claro, más claro. Bueno, yo no veo aquí más que felicitaciones por la ética, por tu trabajo, por lo que desarrollas, por haberte metido en este fregado tan
tan complicado, pero bueno, como tú muy bien has dicho al principio, ¿no? Tan interesante. Y yo creo que sí, que la academia debe también coger aquí el testigo que acabas de dejar, ¿no? Y espero que podamos invitarte a nivel personal, o sea, bueno, son todo agradecimientos, o sea, que no sé si alguien tuviera alguna pregunta más. Estamos en las 8:20, la verdad que ha sido, como siempre, una conferencia fabulosa, no esperábamos menos, Carmelo, pero la verdad es que, como siempre, gracias, 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 o sea, Muchas un gracias. baño de gracias tienes aquí total, ¿no? Supongo que es un tema complejo, difícil, que nos preocupa tanto a todos los que estamos en este campo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a lo mejor hace años hubiéramos estado discutiendo, vamos a verlo desde el lado bueno, hubiéramos estado discutiendo si la psicología es científica o no es científica. Ahora ya nadie duda de que lo que no es científico no es psicología y creo que eso con eso también es importante, ¿no? Que nos quedemos. Entonces, si no hay ninguna pregunta más, a mí me gustaría daros las gracias a ti, a Cristina, por haberos acordado de nuestra querida Charo Martínez Arias. Yo pensaba terminar también recordándola y diciendo pues a todos los que estáis aquí, que seguro que la mayoría de vosotros, si no todos, la habéis conocido. No sé, dicen que la tristeza, ¿no? Es el precio que pagamos los seres humanos por querernos y la verdad es que para todas los que estamos aquí, pues que la hemos tenido compañera y la hemos querido, pues hoy estamos tristes, pero bueno, creo que es una tristeza normal y que también habla de algo muy bonito y es que hemos tenido la super suerte de conocerla y de tenerla en nuestros equipos de trabajo y que siempre la vamos a recordar y vamos a tener la suerte de decir que hemos estado con ella. Así que por mi parte, nada más. Siguen las gracias, escuchar. Todo el mundo está contigo, Carmelo. Esto sí que Vale, pues tiene, muchísimas gracias. tiene Pues nada, futuro. yo pediría a todos los presentes que se suman como activistas a la causa y que piensen que esto es fascinante, que no es nada aburrido, ¿eh? Que tiene que ver con nuestras vidas y con nuestra satisfacción vital como profesionales, ¿no? De modo que con algo importante. Muchas gracias por ser el capitán de estos temas y también pues a Cristina por haber intervenido, como siempre, con observaciones y preguntas maravillosas. Y bueno, pues les voy a recordar que el próximo día 2 de octubre volveremos con nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España, con Isabel Balaguer, que nos impartirá una conferencia de los otros significativos en la promoción del bienestar y el malestar en el deporte. Así que les esperamos. Carmelo, como siempre, muchas gracias por estar ahí capitaneando los avances y contándonoslos y dedicando tiempo a compartirlos con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes y seguimos con nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Hasta la próxima, el día 2. Muchas gracias, Carmelo. Gracias.